esta mañana. Hoy no vamos a estar teniendo nuestro estudio de Tesalonicenses, seguiremos el próximo domingo, pero vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Capítulo 15. Este es uno de los pasajes más importantes, creo personalmente, más importantes en la Biblia. Pero a la vez también es uno de los pasajes más difíciles de entender por las consecuencias de las malas interpretaciones que se han presentado a lo largo del tiempo con respecto a los escritos en este punto de la Escritura. Y es sumamente importante examinar a profundidad este texto porque hay mucho por aprender. Juan capítulo 15. En estos versículos, específicamente del 1 al 17, vamos a estar encontrando lo que es la base para la vida cristiana. La base para la vida cristiana. Quizás podremos decir que es el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana. Sobre la vida cristiana. Pero también encontramos allí la fuente para el poder de esa vida. La fuente de poder. Bueno, algunos dirán, bueno, están las epístolas que Pablo escribió también y el apóstol Juan, que también nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Y de seguro, nadie niega eso, pero sin dudas, las cartas son una expansión de lo que encontramos en este capítulo 15. En este pasaje vamos a encontrar la relación vital que los discípulos poseen con Jesucristo. Y esto se describe justamente en esta analogía que el Señor Jesucristo dijo en ese momento. Así que vamos a leer Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11. Y esos son los versículos que estaremos meditando en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí el apóstol Juan está tomando las palabras del Señor expresada justamente en una analogía que el Señor da en este momento. El Señor Jesús en esta analogía presenta justamente que una vida de una permanencia ininterrumpida con su persona es lo único que va a producir fruto en la vida de los suyos. Juan está expresando justamente eso en este escrito. El Señor presenta esta analogía para enseñarles una verdad a sus discípulos. Que una continua comunión constante, ininterrumpida con Él, es lo único que va a producir fruto en la vida de los suyos. Por eso en esta mañana necesitamos comprender que lo único que produce frutos en la vida es una comunión constante con Cristo. Necesitamos comprender que lo único que produce frutos en la vida es una comunión constante con Cristo. Por eso en esta mañana estaremos viendo la verdadera vida productiva.
¿Cuál es la verdadera vida productiva? Mucho se ha hablado, mucho se ha titulado a este pasaje como el secreto de la vida cristiana. Hay un libro que habla de los secretos de la vid. Pero aquí el Señor mismo, de una manera muy clara, va a enseñarnos que la única manera de poder producir en nuestra vida es teniendo una comunión continua, ininterrumpida con nuestro Señor. Y para eso vamos a analizar esta analogía, vamos a estudiarla y en primer lugar vamos a ver la ocasión de esta analogía. Jesús presentó esta analogía a sus discípulos en ese lugar llamado el aposento alto. El aposento alto. Era un momento de un drama, podríamos decir, un drama intenso. El Señor está a horas de ser arrestado para ir a la cruz del Calvario. Y justamente uno de los 12 hombres con quien él estaba allí, que era Judas Iscariote, lo había traicionado. Ya había gestionado todo, ya había hecho la venta, entre comillas, la traición ya estaba ejecutada. Y vemos que todo ese tiempo, ese momento, lo estaban viviendo los 12 hombres. Ahora también podemos ver que en estos momentos delante del Señor también se encontraban 11 hombres que revolucionarían la historia del mundo. 11 hombres que comenzarían a revolucionar con el Evangelio de Jesucristo. Pero también vemos que el Señor era consciente de que pronto estaría bebiendo la copa de la ira de Dios que el mismo Padre derramaría sobre él. Él era consciente de todo eso. También era consciente de la traición de Judas, pero también era consciente de la negación de uno de ellos, que lo haría hasta maldecir su nombre, el apóstol Pedro. El Señor era consciente de todos esos sucesos previo a esta analogía. También podemos ver que en el capítulo 14 podemos ver al Señor allí consolando, confortando, antes de salir a Getsemaní y confirmando su partida. No entristezcáis, no se turbe vuestro corazón. Voy pues, y luego vendré por ustedes. El Señor confortando, consolando y confirmando su partida, pero también su regreso para con ellos. Por lo tanto, el Señor estaba en un tiempo muy intenso, con un drama muy, muy intenso, donde ya se respiraba muerte, dolor, aflicción, agonía en ese tiempo. Los 11 discípulos estaban a punto de salir rumbo del aposento alto para Getsemaní, donde allí el Señor agonizaría en oración al Padre. Y luego de allí sería arrestado. Y en medio de toda esa situación, el Señor toma un tiempo. Imagínense el corazón, las emociones, el aspecto físico del Señor también tan involucrado en ese momento. Él se toma un tiempo para dar una instrucción importante a sus discípulos. Y Él toma justo esta analogía de la vid, muy probable porque estaban cerca de Getsemaní. Y allí para ir a Getsemaní pasaban por unos viñedos para llegar luego al valle, para luego subir al Getsemaní. Y allí Él se detiene y les habla con respecto a esta analogía. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesita el Señor instruirle con las verdades que vamos a encontrar en este capítulo? Específicamente en estos versículos. Bueno, en segundo lugar, para eso necesitamos considerar los personajes que encontramos en esta analogía. Ahí vemos a Jesús, siempre un narrador experto en su enseñanza, en su léxico y en su predicación también. Como maestro perfecto, Él toma estas figuras claves de los eventos justamente de aquella noche. Y allí en esta analogía vamos a encontrar a un primer personaje, la vid. Luego encontramos los pámpanos o las ramas, pero también encontramos a un labrador. A un labrador. El Señor expone aquí la analogía y Él automáticamente la interpreta
y la explica. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver la explicación de la analogía. La explicación de la analogía. ¿Por qué el Señor utiliza la vid? Y Él comienza justamente ayer, versículo 1, diciendo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Dicha a solo unas pocas horas de su muerte, esta es la última de las expresiones que el Señor usa del yo soy. ¿Se acuerdan? Hay 7 declaraciones que donde Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo soy. Estas declaraciones, estas afirmaciones de Él mismo, afirman su deidad. ¿Y quién es Él? Y aquí encontramos la última, el yo soy, la vid verdadera. Con esto Él está expresando que, siendo Dios en carne humana, señaló hacia Él como la fuente de vida, de vitalidad, de alimento espiritual, de crecimiento y de productividad espiritual. Pero esta figura que el Señor utiliza de la vid es una figura muy antigua porque en el Antiguo Testamento encontramos que se ha hablado mucho acerca también de una analogía. Pero en el Antiguo Testamento, la vid en su origen no era Cristo. Y para eso vamos a ver algunos versículos. Fíjense en el Salmo 80, por favor. Salmo 80. Versículo 8. Dice así la palabra de Dios: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién es esa vid que hizo venir de Egipto? El pueblo de Israel. Otro pasaje. Vamos a ver Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 21, la primera parte, nos dice: te planté vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Vuelvo a leer: te planté la vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Aquí nos presenta en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y otros versículos más que podemos leer, que el plan de Dios era que la vid de aquel entonces sea Israel. Israel era, por lo tanto, el canal mediante el cual las bendiciones del pacto de Dios se distribuiría, podríamos decirlo así, a todo el mundo. Pero justamente la historia misma de la historia misma de Israel nos demuestra que Israel no cumplió su función. Se transformó en la vid infiel. Fíjense allí en el versículo, justamente nuevamente ahí en Jeremías, capítulo 2, la segunda parte, del versículo 21, cuando dice: ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. También ustedes pueden leer en Oseas capítulo 10, versículo 1 y 2, e Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, donde también allí vamos a encontrar que Israel es presentada como la vid para bendición al mundo, pero también nos presenta que Israel se convirtió en la vid infiel, la vid degenerada, la que fue descalificada, la que perdió el privilegio de ser la vid, la bendición para el mundo. Y ahora estas bendiciones ya no las tiene Israel, Y aquí el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Paréntesis. Esto es algo importante para nosotros comprender, porque
tristemente hay grupos evangélicos que exaltan a Israel. Israel es la vid infiel. Es la vid infiel. Está bien, es el pueblo de Dios, pero es la vid infiel. La única vid que trae crecimiento, trae bendición al mundo, es el Mesías, es Cristo. Él es el único. Israel perdió la bendición por haber pecado, por haber llenadose de pecado. Y justamente allí la expresión verdadera se refiere a lo que es real, no a un tipo. Se refiere aquí a una verdad en el sentido eterno y celestial. Fíjense en Hebreos capítulo 8, vamos a encontrar un ejemplo allí de la palabra verdad. Dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí encontramos ese término verdadero que se refiere a algo eterno, celestial. Luego también lo encontramos ahí en el capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, refiriéndose nuevamente a lo eterno, a lo celestial, a lo perfecto diferenciado de lo imperfecto, a lo genuino a diferencia de lo falsificado. ¿Se acuerdan en Primera Tesalonicenses, cuando hemos estudiado el versículo 9 del capítulo 1, que os convirtáis al Dios vivo y verdadero? Verdadero. Ahí cuando habla justamente de verdadero, también habla en el sentido como en Juan es presentado, la luz verdadera. La luz verdadera. Eso nos habla de la revelación final y completa de la verdad espiritual, pero también encontramos en Juan el pan verdadero. El pan verdadero. Aquel pan único que trae satisfacción al alma, que llena la vida, que trae sustento y satisfacción espiritual. La vid verdadera, por lo tanto en esta analogía, la vid verdadera, el mismo Señor lo dice. Yo soy la vid verdadera, ya no Israel, yo soy, le está exponiendo a sus discípulos. Yo soy el que trae bendición a ustedes. Yo soy el que va a sostener sus vidas. Yo soy el que sostiene a cada uno de ustedes. Yo soy el que satisface sus vidas. El Señor quiere dejar en claro eso a sus discípulos antes de ir. Pero también ahí encontramos, y dice el versículo 1, y mi Padre es el labrador. Nuevamente ya el Señor explica en la analogía quién es el labrador. Aquí el Señor designa al Padre como el labrador, mientras Él se asigna como la vid. Como la vid. Aquí en ninguna manera el Señor está haciéndose inferior en el sentido de que Jesús es menos que el Padre. No, Jesús es Dios, es la misma persona. Aquí no está hablando justamente de la relación que tienen unos con otros, sino del cuidado del Padre para con la vid y para con los suyos. El Señor va a estar hablando acerca de eso. El Señor no se está haciendo menos que el Padre. Ellos son iguales, eso creo que todos lo conocemos, pero el Señor voluntariamente, ¿qué hace? Voluntariamente se sujeta al Padre, en su cuidado, en su sostén, y eso es lo que hace justamente el labrador. El labrador es el precioso cuidado del Padre por el Hijo y por aquellos que son suyos. Y justamente esta fue la relación con su pueblo antes que Israel fallara. Fíjense conmigo en Isaías capítulo 27. Versículo 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Y aquí vemos al Padre hablando. Yo, Jehová, lo guardo. Cada momento la regaré.
La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Fíjense, esa era la tarea del Padre. La tarea del Padre para con el pueblo de Israel cuando en ese momento era vid para el mundo. Esa era la tarea. El Padre cuidando la viña, cuidando a Israel. Pero Israel perdió ese privilegio por su pecado, pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Pero hay un labrador y ese labrador es mi Padre. Ahí justamente cuando hablamos del labrador está hablando de un jardinero, está hablando de alguien que trabaja la tierra, otros los llaman el viñador. Pero Jesús mismo utilizó varias veces esta analogía y en parábolas, hablando justamente del labrador. Pero un labrador, además de plantar, de fertilizar, de regar la vid, tenía dos responsabilidades fundamentales con la vid. Una de ellas era, cortaba las ramas que no daban fruto, porque quitaban las energías a las que sí daban fruto. Entonces, cortaban esas ramas que no daban fruto. Pero también podaban a las que daban fruto de cosas pequeñas que perjudicarían la producción de ese fruto. Por lo tanto, toda la atención, todo el cuidado constante del labrador estaba sobre la viña. El labrador estaba preocupado en que esa viña dé fruto, dé fruto. Pero en el versículo 2 nos encontramos que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquí nos encontramos con los pámpanos, o podemos decir también las ramas de la vid. Y acá sin dudas vemos dos tipos de pámpanos. Dos tipos de pámpanos. Uno es las que dan fruto y otras son las que no dan fruto. Encontramos dos tipos de pámpanos. Vemos las ramas que sí dan frutos. Que sí dan frutos. En esta analogía, sin duda, el Señor está hablando de quiénes. Bueno, no cabe duda que en esta explicación son aquellos que permanecen en la vid. Los que permanecen en la vid dan fruto. Ahora, la palabra permanecer justamente en este versículo, cuando dice el Señor, allí en el versículo 4, permaneced, quiere decir algo que sigue donde está, continúa en un estado fijo y que perdura. Algo estable, algo que no se mueve, inamovible, se mantiene en ese lugar. Por lo tanto, las ramas que permanecen ilustran a quiénes. ¿Se acuerdan? Esto es una historia que ya viene desde el Señor cuando estuvo allí predicando en el Evangelio de Juan y las personas decían, ya no aguantamos más lo que dice este hombre, palabras fuertes, duras. Y entonces el Señor se da vuelta a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir con ellos? Y Pedro que le dijo, Señor, no, tú tienes palabras de vida eterna. 12 hombres allí se quedaron con él. Pero nuevamente en el aposento alto encontramos a esos 12, pero que uno de ellos nuevamente abandona. ¿Quién es el que abandonó? Judas. Y ahí se quedaron 11. 11 que se permanecieron firmes al lado de su Señor, al lado de su Maestro, al lado del Salvador, al lado de Dios mismo hecho hombre. Por lo tanto, aquí, estos pámpanos que permanecen, que dan frutos sin lugar a dudas, ¿quiénes son? Son los discípulos, los 11 que están allí, al lado del Señor. Pero también son aquellos que vinieron con ellos a lo largo de la historia. Son aquellos que han dado su vida y aquellos que en el transcurso del tiempo han depositado su fe y han muerto fieles hasta que el Señor los llamó a la gloria, hasta el día de hoy. Por lo tanto, todos aquellos que se permanecen fieles, firmes en el camino del Señor hasta el día de hoy pertenecen a este grupo de pámpanos que dan fruto. Por lo tanto, se refiere a personas que mantienen una comunión
ininterrumpida con Jesucristo. Ahora, pero también nos encontramos con los pámpanos o ramas que justamente dice no llevan fruto. Y justamente al definir quiénes son estos pámpanos nos encontramos con el punto de discusión de todos los tiempos. ¿Quiénes son estos pámpanos? ¿Quiénes son estos pámpanos que dan fruto? Que no dan fruto. ¿Quiénes son? Bueno, si las que dan fruto son los discípulos y los cristianos en el día de hoy, que se permanecen firmes en el camino del Señor en todos los tiempos, los que no dan fruto, ¿quiénes serían? Ese sería el punto. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes son? Y uno automáticamente pregunta en qué, ¿son creyentes o son inconversos? ¿Quiénes son? Bueno, se nos dice en esta analogía que estas ramas o pámpanos no productivos, dice que son cortados, dice allí, fíjense el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Si fueran cristianos, la pregunta sería, ¿existe una posibilidad entonces que un cristiano pierda la salvación? Según este pasaje. Esa sería una pregunta. ¿O acaso existe la posibilidad de que el cristiano sea castigado por no llevar fruto? ¿Cuál sería la pregunta correcta al analizar esta analogía? ¿Cuál de las dos? Bueno, pensando primero que si indicaría que el creyente pierde su salvación, sería interesante saber que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan lo contradice totalmente. Bueno, vamos a leer esos versículos. Juan 6. Versículo 37. El Señor decía, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Una promesa del Señor. Yo no le echo fuera. Juan 10, 28. Dice allí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, entonces, el Señor mismo contradice la verdad de que el mismo Señor esté diciendo que la salvación se pierde. Es imposible pensar eso. Ahora, si es que la salvación se perdiera, en este contexto que estamos leyendo, quiere decir que aquella persona que la pierde nunca más la va a poder recuperar. ¿Por qué? Porque es cortada, echada y destruida. Entonces quiero decirle de que si usted cree en la pérdida de salvación, va a llevar una vida frustrante. ¿Por qué razón? Porque nunca la va a poder recuperar. Entonces es imposible pensar que la salvación se pierda y una la pueda recuperar. Una vez que una perdió esa salvación, ya no la recupera. Eso es lo que este pasaje enseña. Pero aquí el Señor no está hablando de pérdida de salvación. No está hablando. Veamos también, en segundo lugar, porque podemos pensar en el hecho de que, ¿acaso el Señor está diciendo de que Dios va a castigar a aquella persona que no lleva fruto, por lo tanto es cortada y arrojada al fuego? Hay un libro cristiano dando vuelta muy conocido que habla sobre esta analogía. Muy conocido, yo no estoy de acuerdo con ese libro porque justamente la conclusión que enseña de que el hecho de ser cortada y quemada es un esfuerzo de llevarlo a las alturas para fortificar su vida cristiana. Pero entonces, ¿cómo yo explico
cuando dice que es echada al fuego y destruida. No tiene sentido. Entonces, tenemos que pensar también que en esta analogía tampoco presenta que exista la posibilidad de cristianos auténticos que no den fruto. Porque si Dios castigara a cristianos por no dar frutos, entonces la misma Escritura se contradeciría, porque la Biblia nos enseña que los verdaderos cristianos llevan fruto. Veamos algunos versículos, aunque hemos leído muchísimos. Leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, preparadas ¿cuándo? De antemano. De antemano. Por lo tanto, el cristiano de por sí debería producir frutos. Debería. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está enseñando salvación por obras, por supuesto. Lo que sí está enseñando cuál es una verdadera fe. La fe que salva es la fe que produce obras. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mateo capítulo 7. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Capítulo 12 de San Mateo también. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Capítulo 13, versículo 8. Cuando habla la parábola del sembrador, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin lugar a dudas, cuando la palabra de Dios cae, produce su fruto de salvación, de vida en el perdido. Hay fruto, dice, fructifica. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Habla de una calidad de vida. Por eso, sería también tonto discutir que el Señor está enseñando en este pasaje que el cristiano que no lleva fruto va a ser castigado, porque el verdadero cristiano da fruto, da fruto. Pero el tema es aquí es lo siguiente, porque quizá la razón por la cual entramos en discusiones y en inquietudes y en disputas con respecto a ver a qué se refiere, es justamente porque necesitamos saber quién es el pámpano que nos lleva fruto. Y eso es justamente en consecuencia sano error que nosotros tenemos, por un concepto tan popular, que nosotros decimos que el fruto es lo externo. Medimos lo productivo por lo que vemos. Decimos, una iglesia grande, miren cómo está, miren qué linda está nuestra iglesia. Con el frío, con la pandemia, miren, tenemos la iglesia llena. Es un fruto tremendo esto.
Quizás otros también lo midan quizás por la justicia superficial, por tener una iglesia grande, por tener un ministerio popular, porque estamos haciendo esto. Miren el grupo de evangelismo de las calles, el grupo de evangelismo acá, miren los grupos de estudio bíblico que tenemos. Medimos lo productivo por lo que vemos. Pero ¿qué hizo el Señor constantemente desde su ministerio hasta este momento? ¿A quién estuvo confrontando? A los religiosos hipócritas. ¿Y qué les decían? Ustedes son sepulcro blanqueados. ¿Y a qué llamaba tanto Juan el Bautista y el Señor? A arrepentimiento. No a que hagan, sino a arrepentirse. Por lo tanto, el Señor aquí cuando está hablando de fruto, no está hablando de algo externo, está hablando de algo interno. Y en ninguna parte de la Biblia justamente el fruto con los resultados o el comportamiento externo es enseñado en la Biblia, porque el Señor siempre confrontó la hipocresía y el engaño de los fariseos, de los religiosos, de la religión de aquellos días. Y en su lugar la Biblia enseña justamente acerca del fruto. ¿Se acuerdan allí cuando decía que el fruto qué es del Espíritu? Gozo, amor, paz, paciencia, todo lo que uno no ve, todos conceptos abstractos. Y a eso justamente el Señor se refiere, a frutos internos. Por lo tanto, aquellos que no producen fruto, ¿describen a quién? Si los pámpanos que daban frutos, eran los 11, entonces el pámpano que no da fruto, ¿quién era? Judas. Judas. Pero hay algo interesante con Judas. Fíjense en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. El Señor acababa de escoger a los 12. Ya tenía a los 12 Él. Y en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a qué? A predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, ¿qué tienen que hacer estos 12? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia a Dios. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Dice después, versículo 14, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿A quién envió el Señor? A los 12. ¿Qué iban a hacer estos 12? Predicar el evangelio del reino. ¿Y qué iban a hacer también? ¿Acompañados de qué? De señales. ¿Cómo qué? Sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Y quién estaba entre los 12? Estaba Judas. Vamos a Juan capítulo 10, Juan capítulo 13. Ya ahí están en la última cena, previo a la traición ya de Judas, dice allí, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabéis quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Faltaba alguien que tenía que ser cortado de esa vid. ¿Quién era?
Judas. Judas. Por lo tanto, pensar quién es el pámpano que no da frutos es Judas. Pero así como está el pámpano que da fruto y son los discípulos y todos los cristianos en la historia de la iglesia hasta el día de hoy que se han y están manteniéndose firmes en el camino del Señor y manifiestan frutos en su vida, así los que no llevan fruto son aquellos Judas, falsos discípulos. Pero no cualquier falso discípulo, es aquel el que está en el grupo, es aquel que se identifica, que su jerga, que su habla, que sus modos tienen que ver justamente hoy día con el cristianismo, porque Judas predicaba el Evangelio del Reino. Judas sanaba enfermos cuando el Señor los mandó. Este pámpano que no lleva fruto está conectado de una manera superficial. Judas no perdió la salvación. Judas no perdió la salvación porque era imposible perderla. El problema de Judas es que nunca estuvo conectado. Para que hoy podamos entender, estaba tratando de pensar en cómo podemos ilustrar esto de ser y no ser, de estar y no estar. Y lo que me viene a la cabeza es cuando ponemos el celular en modo avión, ¿no? Cuando uno tiene el celular en modo avión, uno no recibe llamados y no puede llamar. Pero sí quizá puede usar algunas aplicaciones conectadas al Wi-Fi. Pero el modo avión por modo no puedes llamar. Pero es interesante, porque la razón por la cual se creó un teléfono celular es ¿para qué? Para hablar, para llamar y para recibir llamados. Pero uno piensa, no, pero puedes usar esto, puedes usar aquello. Pero las aplicaciones cambian. Hoy estamos usando WhatsApp, quizás dentro de 20 años usaremos otra aplicación, no sabemos. Pero en el modo avión, el celular no funciona realmente para lo que es, para lo que sirve. Y a veces hay cristianos que están así en modo avión, porque no los ha hecho, no están funcionando para lo que Dios los hizo. Y justamente Judas no estaba conectado a la vid. Él tenía la misma enseñanza, hacía los mismos milagros, tenía la misma presencia del Señor. Quizás dormían todos juntos en el mismo lugar. Escuchaba constantemente las palabras del Señor. Parece pertenecer, pero no era real. Y son personas que así viven hasta el día de hoy también, de una manera superficial, entre los cristianos verdaderos. El hecho de que estas ramas no den frutos indica que son discípulos falsos e incrédulos. Solo los cristianos verdaderos pueden dar fruto. Por eso dijimos que necesitamos comprender que lo único que produce frutos en la vida es una comunión constante con Cristo. Eso es lo único que va a producir fruto en nuestra vida. Fruto en nuestra vida. Y en cuarto lugar, para terminar, necesitamos considerar las implicaciones de esta analogía. Porque ya sabemos a quién se refiere en cuanto a la vid, quién es el labrador y quiénes son los pámpanos. Son los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta analogía? Bueno, sería frustrante para nosotros meditar en todas las implicaciones que hay en este pasaje. Hay muchísimas implicaciones. Pero quisiera detenerme en una implicación solamente en esta frase: permaneced en mí, permaneced en mí. Porque el hecho de permanecer en Él trae bendiciones. Y esta frase, permaneced en mí, justamente está dirigida a los verdaderos creyentes y a los falsos creyentes. Porque es un llamado. Permaneced en mí, es una orden, es un imperativo. Por lo tanto, está dirigido a los dos tipos de ramas, a los dos tipos de pámpano. La primera implicación podemos encontrarla en el versículo 4 de Juan 15.
donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Justamente, acuérdense, ¿quién es el que cuida esa vid? El labrador. Y para que la vid y para que los pámpanos pudieran producir fruto, tiene que haber un labrador. Tiene uno que tiene que estar cuidando constantemente ese viñedo. Y lo primero que puedo ver en una implicación aquí es que Dios desea producir en nosotros. Dios está involucrado en producir frutos en nosotros. El Padre, por lo tanto, tomará todo aquel que lleva fruto y lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la tarea del labrador, porque Él quiere que sus hijos, los suyos, sean productivos. Por eso es difícil entender que un cristiano no dé frutos. Es difícil entender, no entra en esta matemática o en esta lógica, no entra. Porque Dios es el que está produciendo, no nosotros. ¿Y lo hace a través de qué? Limpiando. Y ahí la palabra limpiar que encontramos en Juan habla también de podar. Y esto es fundamental en la cultura ahí del labrador. Necesitaba cortar. El Padre limpia las ramas, eliminando todo lo que debilite la energía espiritual y dificulte justamente la fructificación de esa vida. Dios necesita quitar todo lo que nos quita fuerza. Él necesita hacerlo para que podamos llevar frutos. Y esa limpieza requiere quitar cualquier cosa que limite la justicia de Dios en nuestra vida. Y para que esto utiliza lo que nosotros conocemos como la disciplina. El problema es que nosotros, cuando hablamos de disciplina, nos viene automáticamente lo que veníamos hablando en el curso de membresía y todo eso. Pero a un atleta hablar de disciplina no estamos hablando de un castigo. Estamos hablando de un esfuerzo, de un trabajo para lograr una meta. Y justamente aquí, la disciplina que Dios utiliza es a través de cosas que duelen, como las dificultades, el sufrimiento, la persecución, y saber que el Padre usa el dolor que soportamos a veces los cristianos para finalmente beneficiarnos, debería eliminar todo miedo, toda autocompasión y queja en los momentos difíciles. Debería animarnos. Sé que es difícil decirlo, como siempre dicen, es fácil decirlo, pero difícil experimentarlo. Pero ese es el plan de Dios, no hay otra. Dios necesita que pasemos por las dificultades, por las pruebas, por el dolor, por las pérdidas, el sufrimiento, porque Él quiere que llevemos más fruto, más fruto. Hemos leído en estos días, teniendo el curso de membresía Hebreos capítulo 12, versículo del 7 al 11, cuando habla de la disciplina, que el objetivo de la disciplina, aunque es dolorosa, dice, es para que participemos de su santidad y para que veamos fruto, veamos gozo a través de eso. En la sabiduría infinita del Padre y en su control absoluto de las circunstancias de la vida, hace que todas las cosas ayuden a bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Pero para quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. A los suyos. A los suyos. Podemos leer infinidades de versículos para afirmar este principio. Bueno, el que lo citamos, Romanos 8, 28. Vamos a leerlo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí el contexto de salvación, a los suyos. Romanos capítulo 5. Versículo
versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense en el Antiguo Testamento también, Deuteronomio, en el 5.º libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 16. Quien que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote con un propósito, para la postre hacerte bien. Hacerte bien. Así también podemos leer Génesis capítulo 50, versículo 20, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 18, y Santiago capítulo 1, que nos habla de esta verdad, de que Dios utiliza el sufrimiento, las pruebas, las dificultades para hacer algo bueno en nosotros, producir fruto. Eso es lo que quiere Dios, producir fruto. Pero podríamos decir que el sufrimiento es solo, podemos decir, el mango que utiliza el labrador para cortar, acuchillar, para cortar. Es simplemente el mango. Ese medio, las dificultades sería el mango. Pero esta cuchilla también tiene una hoja, y sin lugar a duda esa hoja es la palabra de Dios. Por algo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Porque con ella nos corta, nos penetra, va a lo más profundo de nosotros y quita todo lo que debilita para que demos fruto. Porque no hay nada que pueda estar escondido ante la presencia de la palabra del Señor. Es imposible. Pero Dios utiliza justamente en nuestra vida estos dos instrumentos, la aflicción y la palabra. Primero Dios aplica la aflicción para que luego nosotros, y Dios utilice en nosotros su palabra. Es una relación que no está separada. Fíjense en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Primero fue bueno que haya pasado por toda esa dificultad. Es bueno que haya pasado por humillación para luego ir a la palabra. Porque son los medios que Dios utiliza ¿para qué? Para producir fruto en nuestra vida. Por eso necesitamos comprender que lo único que produce fruto en la vida es una comunión constante con Dios. Y necesitamos que Dios produzca en nosotros. Y Dios lo hace en los suyos. Dios lo hace en los suyos. Y eso debe animarnos. Y yo le pregunto, ¿no le anima, hermano, a usted de que Dios esté interesado en que Él quiere producir en usted? ¿No le anima eso? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, dice la palabra de Dios. También ahí nos dicen, más adelante en Efesios, dice que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, una de las implicaciones es esto, el labrador está cuidando. No solamente cuidó al Salvador para llevar a cabo el plan de redención y sostener todo eso como el soberano, sino que también cuida a los suyos. Así como lo hizo con Israel en el pasado y que perdió ese privilegio.
Ahora Dios nos cuida a nosotros, a los suyos. Otra implicación que podemos encontrar está en el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Dios responde a las oraciones. Dios responde a las oraciones, pero no a las oraciones de cualquiera, sino a aquel que permanece en Él. La oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella que es consecuente a su persona, a su palabra, a todo lo que es Él, a todo lo que esté conforme a su santidad, a su soberanía, a su omnisciencia, a su grandeza, pero también todo lo que encontramos escrito en la palabra de Dios. Este versículo está en armonía porque si una persona permanece en la vid, guarda la palabra, en cierto modo la obedece, todo lo que pida será justamente en conformidad a su voluntad. ¿Por qué razón? Porque le conoce a su Señor. Es como pasa con nuestros hijos. ¿Sabe el hijo pedir cuando necesita algo al papá? Y cuando sabe que el papá no le va a dar, sabe que su mamá le va a dar. Entonces, ¿a quién va y le pide directamente? ¿A la mamá? ¿No? Porque la conoce. Yo sé lo que papá me va a dar, yo sé lo que papá me va a permitir, yo sé lo que mamá me va a dar o lo que me va a permitir, por lo tanto yo voy y le pido. Bueno, eso mismo pasa con alguien que permanece en la vida. Porque solamente puede pedirle a Dios lo que sabe que Él va a dar. Por lo tanto, una persona que permanece en Él tendrá el discernimiento correcto y claro de lo que Dios quiere para su vida, por lo tanto va a pedir eso. Voy a dar un ejemplo absurdo. Un chico que está buscando una novia, no vaya a buscar una inconversa si conoce por lo menos la palabra de Dios, ¿no? Pero necesitamos tener ese discernimiento claro de lo que la palabra de Dios dice para pedir lo que corresponde a Dios. A veces estamos dándonos las cabezas contra la pared porque no le estamos pidiendo lo que queremos realmente, porque no le conocemos a Él. La condición final es que las palabras, es interesante, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras, y constantemente, si ustedes leen aquí en este pasaje de capítulo 15, en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sin lugar a dudas, Jesús está hablando del Evangelio, que fue predicado y estos 11 fueron regenerados y fueron convertidos. Pero aquí encontramos en plural, palabras, no dice palabra. Por lo tanto, no se refiere solamente a un conjunto, sino se refiere a cada palabra que el Señor en el transcurso de su vida les instruyó a sus discípulos. La promesa de la oración respondida solo se da para aquellos cuyas vidas están controladas por los mandamientos e instrucciones de la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Mis instrucciones. Si mis instrucciones permanecen en ustedes. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse en Jehová? Es conocerle. Es conocerle. No es estar enamorado. Ay, me deliento, me gusta a Dios y Dios responde a mí. No, eso es herejía. Es deleitarse en conocerle, en sus atributos y disfrutar de Él. Por eso en el Salmo 66, versículo 18, habla de que el que no quiere largar su pecado, Dios no va a escuchar su oración. Y en Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, ustedes piden mal, por eso no tienen. ¿Por qué razón es esto? Es porque advierte a aquellos que están controlados por los deseos egoístas y pecaminosos. Y por esa razón no responde el Señor a la oración.
Pedimos lo que nos da placer, lo que está en nuestros planes, lo que queremos alcanzar, pero no es lo que Dios quiere y por eso Dios no responde. Por eso hablo del hecho que a veces nos golpeamos la cabeza contra la pared, porque estamos pidiendo algo que Dios no quiere para nosotros. Y a veces no tenemos el discernimiento claro para decirle, Señor, ¿es esto lo que quieres? Bueno, necesitamos aprender a orar de esa manera. Señor, ¿realmente este trabajo es para mí? ¿Realmente este cambio de trabajo o esta decisión que voy a tomar, realmente es la que me corresponde a mí? Necesito discernimiento, claridad, y para eso debo permanecer en las palabras, como dice aquí, de Cristo, las instrucciones. No solamente Dios responde a las oraciones, no solamente Dios está interesado en producir en nosotros, sino que el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús ya había dicho justamente a quienes profesaban en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la verdadera prueba de que somos verdaderos discípulos se encuentra en nuestro amor a Cristo. Y así también, ¿cómo comprobamos si realmente amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Y eso el Evangelio de Juan nos habla mucho. Nos habla mucho. Juan capítulo 14, justamente, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, este amor no es un sentimentalismo, no es una emoción. Este amor tiene que ver con algo moral. Es obedecer a la palabra de Dios. Si yo amo a Jesús, debo amar su palabra. Ahora, por esto no quiere decir que aquellos que aman a Cristo tienen una vida perfecta, ¿no? Porque es verdad, no somos perfectos. Hay ocasiones en que incurrimos en desobediencia y no permanecemos completamente en Cristo. Pero a eso el apóstol Juan respondió claramente y automáticamente. Fíjense en Primera de Juan. El capítulo 1 es interesante, ¿no? Porque en el versículo 9 encontramos justamente que los creyentes confiesan sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El verdadero creyente confiesa sus pecados. Pero los incrédulos lo niegan. Lo niegan. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los creyentes verdaderos obedecen los mandamientos de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En cambio, los incrédulos no. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los creyentes viven el modelo de justicia. Capítulo 3, versículo 6. Y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero gracias a Dios, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sin lugar a dudas,
Juan le escribe a aquellos que están luchando con su pecado y le dice, no se desesperen, hijitos míos. Tenemos un abogado, que Él nos defiende. Confesemos, y Él nos defiende ante el Padre. Él nos defiende. Puede haber ocasiones en que los creyentes tengan deslices cuando no sean fieles a Dios en su palabra y a Cristo mismo. Pero las ramas verdaderas por quienes fluye la vida de la vid no pueden dejar de producir fruto a la larga. Hay infinidades de versículos que podemos leer. Les cito, anoten por favor y después lean en sus casas Salmo 92, 12 al 14, Proverbios capítulo 12, versículo 12, Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8, Romanos capítulo 7, versículo 4, Efesios sí vamos a buscar, Efesios 5. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No está hablando de obras, de actividades, está hablando de algo que surge dentro de nosotros. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. La vid. Solamente estos frutos son por medio de Jesucristo y dice para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Y esto justamente nos lleva a otra implicación. Otra implicación. Juan 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso no tiene que ver con actividad, tiene que ver con la obra que Dios hace en nosotros. Y eso es lo que da gloria a Dios. Porque las actividades las hacía Judas. Judas hacía, fíjense, él estuvo involucrado en el primer viaje misionero dado por el Señor Jesucristo. Por eso no pasa por las actividades o por las cosas que podemos hacer, sino por lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y usted más que nadie va a saber si Dios está haciendo esa obra en usted y en mí. Por eso, otra implicación a esto es que el que permanece en Él vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Las ramas verdaderas también tienen el privilegio de vivir glorificando a Dios. Y el tema más grande del universo es la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado. Para la gloria de Dios fuimos creados. Fuimos creados para llevar una vida que dé gloria a Dios. Y ese es el privilegio más grande que cada uno de los creyentes genuinos tienen en su propia vida. Darle la gloria a Dios. Y solo los que están unidos con Cristo pueden glorificar a Dios. Solamente ellos pueden glorificar a Dios. Los que tienen a Dios por Señor de sus vidas. Por alguien que permanece en Él, no encuentra satisfacción. No encuentra satisfacción en el mundo. No encuentra satisfacción en las cosas materiales. No encuentra satisfacción en lo que posee hoy. Porque si hoy lo pierde, se le termina la vida. Encuentra satisfacción en su Señor porque Él fue creado para la gloria de Dios y eso es lo que le tiene que interesar. Yo les leo, y anótenlo, el Salmo 73, versículo 24, 25 y 26 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y eso es darle gloria a Dios. Pero porque hoy, hablando de términos
sencillo, simple, o porque no tengo este celular, porque no tengo esta computadora, porque no tengo este trabajo, no hallo satisfacción en mi vida. Y algo tan absurdo demuestra cuán lejos estoy de Dios. Estoy lejos de vivir para lo cual fui creado, para darle la gloria a Dios. Y en último lugar, la última implicancia, porque acuérdense, es un llamado. Y estas primeras implicaciones que vimos están enviadas ¿a quiénes? A los suyos, a los que dan fruto. Pero también es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Porque esto es una petición, es un mandato de Dios. Permaneced. Y esto es un mandato también a los falsos discípulos para que se arrepientan y expresen verdadera fe en Él. Un destino muy diferente aguarda a toda rama que no lleva fruto. El labrador cortará las ramas secas, marchitas y sin vida porque van enfermando a la vid. Y a los que, es decir, enferman a los que dan fruto. Realmente esta analogía, hermanos, fueron palabras serias del Señor. Judas no podía permanecer con ellos, porque los enfermaría, los detendría. Y justamente estas personas siempre están en la iglesia, en esta y en otras y en todo el mundo. Están. En el Nuevo Testamento, en las parábolas del Señor, muchísimo. Mateo capítulo 13, versículos 20 al 30, encontramos la cizaña en medio del trigo. El Señor lo dijo. Los malos pescados que deben echarse fuera, Mateo 13, 48. Cabras condenadas al castigo eterno, Mateo 25. Los que quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta, Lucas 13. Las vírgenes insensatas a quienes expulsan la fiesta de bodas, Mateo 25. La fiesta de bodas del hijo del rey. No estaba vestido. ¿Y qué estás haciendo en medio de toda la gente vestida? Fuera. Pero también el apóstol Juan, en primera de Juan 2:19, él habla justamente de eso. Manifiestan un corazón malo de incredulidad en medio de una comunidad de cristianos. Pero justo delante de ellos, de sus discípulos, había un ejemplo perfecto, Judas. Y lo que me llama la atención es que cuando el Señor, en la misma cena, les dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dijeron? Ese seguro es Judas. Ese seguro es Judas, porque él nunca le importó esto. Él estaba buscando otra cosa, otras intenciones tenía Judas. Ese Judas, se cae de maduro que era Judas. No sabían quiénes eran. Por eso las palabras de Juan 15 son directas y fuertes a cada uno de nosotros. No se distingue. Y no tiene que ver con frutos externos, tiene que ver con frutos internos en nosotros. El destino final que espera a las ramas falsas es que serán echadas fuera, quemadas, destruidas. Como en Mateo 13, capítulo 49, cuando habla de los malos pescados y todo eso, dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y la lección justamente que enfrenta a toda persona es muy clara. Permanecer en Cristo como discípulo auténtico va a producir el comportamiento justo y dará como resultado gozo y bendición en su vida. Lo que el Señor dijo de Judas fue muy fuerte. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué tanta maldición? Porque él estuvo con el Señor. Él escuchó del Señor. Él vio los milagros del Señor. Él fue cuidado por el Señor en una tormenta. Él fue enviado a predicar. A él se le dio una responsabilidad en el grupo. Pero el Señor le dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pero para terminar leemos Segunda de Pedro. Versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice, ciertamente, en cierto modo parece que Pedro, después de haber vivido lo que vivió ese momento y sabiendo después que fue Judas, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo leo este pasaje y realmente, no sé, debe presentarnos una actitud solemne ante lo que Pedro está diciendo. Y Pedro aquí le está hablando a los Judas. Estuviste tanto tiempo escuchando del Evangelio. Estuviste viendo tantos milagros del Señor como personas fueron pasando de muerte a vida. Pasaste tanto tiempo disfrutando de sus bendiciones diariamente. Fuiste expuesto a la palabra de Dios tantos años. Y aún así, y aquí Pedro dice, mejor hubiese sido que no hubieses experimentado nada de eso. Porque tu estado a partir de hoy va a ser peor del que tenías antes. Por eso, hermanos, el Evangelio es buenas noticias. Pero va a llegar un punto tal, que para aquellas personas que son Judas, el Evangelio va a ser una maldición. Porque lo único que va a revelar y mostrar es que estamos perdidos, duros, orgullosos en nuestro corazón, diciendo que somos los mejores, que siempre... Pero Pedro dice, mejor. Lo mejor que te pudo haber pasado en la vida es no haber tenido. Porque la palabra de Dios se endurece, pero también ablanda. Y siempre que la palabra de Dios es predicada, siempre hay respuesta. Siempre. Uno dice, pero ¿cuándo va a haber cambios en la iglesia? ¿Cuándo van a haber cambios en la vida de las personas? Siempre los hay. Solo que algunos se ablandan y otros se endurecen. Esa es la realidad. El mandato de Dios para nosotros es que permanezcamos en Él. Que no sean frutos de actividad, sino sean frutos en nuestro interior. Y Dios tiene ese cuchillo, que es la aflicción y su palabra. Y eso nos va a ayudar a nosotros a llevar más fruto.
Quizás el fruto que usted tiene que llevar es fruto de arrepentimiento. Tenga que arrepentirse de ciertos pecados en su vida. Quizás usted no está adorando a Dios como corresponde. Y usted tiene que confesar cosas para que Dios pueda hacer esa obra en usted. Por eso la adoración no tiene que ver con la música o con el estilo. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros con respecto a su persona y su grandeza. Lo que usted mueve y produce sus cuerdas vocales es de consecuencia de lo que hay en su corazón. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y el labrador se va a ocupar de que llevemos más fruto. No nos crucemos de brazos, no nos conformemos al banco. Dejemos que Dios haga su obra. Y que lo demás sea en consecuencia de lo que Él hace en nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día, escuche, hasta el día, no hasta cierto año y hay periodos de tiempo donde uno sirve o no, hasta el día de Jesucristo. ¿Oramos? Padre, tu palabra ha sido expuesta. Lo único que nos queda, Señor, es examinar nuestra vida, analizar tu palabra, meditar nuevamente en ella, Señor. Y no permitas que nada insignificante o grande nos permita, Señor, llevar más fruto. Haz tu limpieza en nosotros, Padre. Obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a disfrutar de la unidad, de la relación vital que tenemos con Cristo. Pero también pedimos por todos aquellos, Señor, que podamos tener en tu gracia ese momento de examinarnos, Señor, de examinar nuestra fe. Y así, Padre, encomendamos tu palabra en tus manos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.